nacional. ¿Y qué más les puedo decir? Pues llevo ya bastante rato como en esto de las competencias, como aproximadamente 5 o 6 años. Entonces digamos que tengo más o menos experiencia. Y pues nada, eso. Entonces pues hoy me invitaron aquí como a enseñarles un poquito de, bueno, a dar la clase de búsqueda binaria y búsqueda ternaria. Entonces pues, la idea es que, pues, que aprendamos un poquito de eso. Entonces pues les voy a pedir el favor de que si tienen alguna pregunta o no se entiende algo, pues sin miedo, pues me interrumpen y me dicen, oiga, no entendí esta cosa, ¿sí? No importa si la pregunta es muy tonta o lo que sea, simplemente preguntan y ya. Bueno, y, y bueno, listo. Entonces voy a compartir pantalla. Bueno, listo. Entonces, pues vamos a arrancar con búsqueda binaria. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué es búsqueda binaria? Pues como su nombre lo dice, es una búsqueda, ¿sí? El objetivo que nosotros queremos lograr es encontrar algo, ¿sí? Estamos buscando algo, queremos encontrarlo. Entonces, para pues como para entender un poco más, voy a poner aquí como un ejemplo de algo que queramos buscar. Entonces, supongamos que vamos a tener un arreglo de números, ¿sí? Entonces, nos da un arreglo, digamos, tenemos número 2, número 5, número 7, 10, 15, 25, 30 y así, ¿sí? Entonces, esta sería la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del arreglo. ¿Listo? Entonces, al arreglo le vamos a poner un nombre que se va a llamar A. Entonces, el arreglo se llama A. Y bueno, va a tener, bueno, en este caso es un arreglo chiquito, pero lo que yo quiero buscar es si un elemento pertenece a este arreglo o no, ¿sí? Eso es lo que yo quiero buscar. Entonces, cómo se les ocurre a ustedes que podrían buscar si un elemento pertenece a un arreglo? ¿O qué formas conocen? ¿Alguien? Pues la secuencial, ¿Ah? ¿Y cómo es la secuencial? nos vamos uno por uno recorriendo elementos, como un for. Ujú. Sí, exacto. Entonces, bueno, la búsqueda normal sería como ir uno por uno. Entonces, digamos que si yo estoy buscando el número X, pongámosle que sea el 10, pues yo iría uno por uno, tan, tan, tan. Y pues apenas lo encuentre, digo como que listo, ya lo encontré, ¿sí? ¿Cuál es el problema con esta búsqueda? Que en el peor de los casos yo tengo que iterar sobre todos los elementos, ¿sí? Entonces, si digamos me preguntaron por el número uno, pues yo tendría que iterar por todos los elementos y buscar si está, ¿sí? Bueno, aquí voy a poner otro ejemplo de otro arreglo, digamos que nos dan 7, 5, no sé, 2, 1, 4, 8. Entonces aquí pues yo también tendría que, o sea, seguir el mismo algoritmo, ¿no? De ir buscando uno por uno hasta que encuentre. Y entonces en el peor de los casos yo tengo que iterar para todos los elementos y entonces esto tendría una complejidad de O de n, ¿sí? Donde n es el número de elementos que tiene la regla. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que si me dan una sola pregunta, o sea, si solo me preguntan un número, si está o no está, pues digamos que está bien, ¿sí? El problema está cuando me empiezan a preguntar más cosas, ¿sí? O sea, si me preguntan por muchos números, no solo por uno, sino me hacen muchas preguntas, pues digamos que ya el algoritmo quedaría como O de n por q, donde q es el número de preguntas, ¿sí? Porque para cada pregunta tengo que recorrer todo el arreglo, ¿sí? Entonces eso sería como muy costoso. Um, Sería bastante costoso porque si el arreglo fuera de un tamaño muy grande, como 10 a las 5 elementos, entonces, y me dieran 10 a las 5 preguntas, pues tendría que hacer 10 a las 10 operaciones. Y bueno, eso sería mucho tiempo con mucho tiempo de cómputo, ¿sí? Entonces, lo que nos vamos a idear es una forma de hacer esta búsqueda pues más rápida, ¿sí? Entonces, bueno, el primer paso
que vamos a hacer es ordenar el arreglo, ¿sí? Entonces, por eso puse este ejemplo acá como de un arreglo que está desordenado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ordenarlo, ¿sí? Porque pues a mí solo me interesa saber si un elemento está o no está, ¿sí? Digamos que no me interesa la posición por ahora. Entonces yo puedo ordenarlo y entonces esto me quedaría como 1, 2, 4, 5, 7 y 8, ¿sí? Y listo, lo ordené y pues sabemos que ordenar es rápido, entonces bueno, hasta ahí no hay lío. Ahora, después de que yo ya lo haya ordenado, entonces borramos esto. ¿Qué podría hacer? O sea, ¿por qué es una buena idea ordenar el arreglo? O sea, ¿qué se les ocurre ahí? Así como intuitivamente, que uno diga, bueno, si yo estoy buscando un elemento tal, un elemento X, como qué cosas yo puedo saber del arreglo. O sea, como que de pronto está a un lado de un número o al otro lado de otro número, ya que está ordenado. ¿Cómo que se podría saber? Mm, ¿Alguien tiene alguna idea? Entre más grande va a estar como más al final. ¿Cómo? ¿Lo puedes repetir, por favor? Entre más grande va a estar más hacia el final del Sí, arreglo. exacto. Y entre más pequeño va a estar más hacia el inicio, ¿cierto? Entonces, ahí como que nosotros tenemos unas pistas, ¿sí? Sobre los elementos que hay en el arreglo. Entonces, pues lo que yo voy a hacer es, si yo estoy buscando un elemento, pues yo puedo preguntar por, oiga, ¿cuál es el elemento que está, no sé, por ejemplo, aquí en esta posición? Bueno, mejor en esta. Digamos que yo estoy buscando el 10, ¿sí? Entonces yo puedo preguntar, bueno, en la posición 0, 1, 2, le digo, ¿qué elemento está ahí? Y me dice, hay un 7 ahí. ¿Eso qué significa? Que el elemento que yo estoy buscando, que es un 10, como es mayor, no puede estar a la izquierda, ¿sí? Porque a la izquierda del 7 van a haber solo cosas menores y a la derecha van a haber cosas mayores. Entonces, yo sé que no va a estar por este lado, ¿sí? Entonces yo sé que mi respuesta está en este lado, ¿sí? Digamos que aquí yo puedo hacer lo mismo, preguntar por algún número o por alguna posición de este rango y así saber información. Entonces, digamos, yo puedo preguntar por este de acá y me va a decir, acá hay un 15. Entonces pregunto por la posición 0, 1, 2, 3, 4. Me dice, acá hay un 15. Entonces, como yo estoy buscando el 10, yo sé que sí o sí tiene que estar a la izquierda del 15, ¿sí? Y eso me deja el rango de respuestas como que sí o sí tiene que estar acá, ¿sí? Entonces luego yo pregunto aquí por este y pues ya sé que acá hay un 10, entonces sí sé que hay un 10, efectivamente, ¿sí? Entonces puedo responder más rápido. Y fíjense que hay cuántas preguntas hice, o sea, por cuántos elementos iteré. Ahí solo iteré como por este y por este. O sea, pregunté solo por esos dos elementos. Bueno, y por este. Entonces pregunté por tres elementos. Entonces pregunté o hice menos preguntas, hice menos operaciones, ¿sí? Ok, entonces vamos a definir un poquito como más en sí el algoritmo. Vamos a darle control Z acá. Y el algoritmo en realidad es bastante simple, ¿sí? Eh, Básicamente es hacer lo siguiente. Vamos a tener dos variables, ¿sí? Que se van a llamar low y high. ¿Listo? Entonces, low es como el más bajo o el bajo en inglés y high es como alto, ¿sí? Entonces, ¿qué significa low y high? Me van a representar como un intervalo de posibles posiciones donde está la respuesta, ¿sí? Entonces, inicialmente yo sé que la respuesta, o más bien, que si el número existe, el número X existe, low va a empezar acá, ¿cierto? Y high va a empezar acá. Entonces, low empieza en la primera posición y el high empieza en la última posición, ¿sí? Y entonces, la pregunta aquí es, bueno, ¿por cuál número yo debería, o sea, yo sé que la respuesta está en este arreglo o en este rango, de low a high. ¿Por cuál número yo debería preguntar
para saber si muevo el rango hacia un lado o hacia el otro. Porque pues puedo preguntar por cualquiera de todos estos, ¿no? O sea, por el 5, por el 7, por cualquiera de estos. Pero ¿cuál sería el que más me reduce como la búsqueda? ¿Cuál se les ocurre a ustedes que sería esa posición? ¿Me siguen hasta ahí o ya están perdidos? Ah, bueno, súper. María ahí respondió. El de la mitad. Ajá, exacto. O sea, lo que más me conviene es preguntar por el de la mitad, porque sí, uno puede pensar como que si yo pregunto aquí por este, ¿sí? Y resulta que la respuesta está a este lado, entonces low pasaría aquí o a la derecha, pero entonces solo se reduciría en uno el rango de búsqueda, ¿sí? Y lo mismo acá. Si yo preguntara acá, pues el rango se reduciría, o sea, podría pasar que se reduzca a esto, ¿sí? Obviamente también, obviamente también podría pasar que se reduzca así, pero estamos pensando en el peor de los casos. Entonces, lo que más me conviene es que sí o sí se reduzca a la mitad. Entonces, si yo pregunto por el elemento de la mitad, no sé, por el 7, no, mentiras, por el 10. Entonces vamos a cambiar este X a un número, vamos a cambiarlo a 7. X ahora es 7 mejor. Entonces, si yo pregunto aquí por este, lo que yo sé es que si la respuesta me queda en este rango, o si me queda en este rango, pues se va a reducir a la mitad, ¿sí? O sea, se va a reducir a la mitad porque esto va a medir la mitad, o esto también va a medir la mitad. Entonces, no importa cuál de los casos pase, sí o sí, el rango se reduce a la mitad. Entonces, digamos que yo pregunto acá por este, por el 10. Entonces, yo sé que en la posición 0, 1, 2, 3, el número es 10. Y yo estoy buscando el 7. Estoy buscando el 7. Entonces, ¿qué debería hacer con los punteros estos? Low y high. ¿Debería mover low o debería mover high? Recuerden que low y high lo que me dice es como el intervalo donde está la respuesta. ¿Cuál de los dos debería mover? ¿Y a dónde lo debería mover? Entonces, este es 0, este es 1. Debería mover high a 10, ¿sí? Bueno, podría mover high a 10, ¿cierto? Y así, sí, bueno, ahora este apunta acá. Pero, ¿tiene sentido que el high apunte a 10? O sea, sí tendría sentido porque estamos diciendo lo que nos importa es que la respuesta esté como en el rango, ¿cierto? Pero pues yo ya sé que sí o sí, o sea, ya sé que esta posición no va a ser, o sea, no va a ser 7 porque es un 10, porque acabo de preguntar. Entonces, mejor la voy a mover a este, al anterior, ¿sí? Porque pues ya sé que la respuesta aquí no está. Entonces lo que voy a hacer es mover high acá, ¿sí? Listo. Y ahora tengo un nuevo rango. Entonces, ¿qué vuelvo a hacer? Pregunto por la mitad de nuevo. La mitad en este caso sería 1. Entonces aquí me dice que en la posición 1 está el 5. Yo estoy buscando el 7. Entonces, ¿qué hago? ¿Muevo el high o muevo el low? El low, así es. Entonces, siguiendo igual a como me dijeron ahorita. O sea, como tengo que mover este, pero pues lo muevo al siguiente. O sea, porque no tiene sentido moverlo acá, porque pues aquí ya... Bueno, o sea, no estaría mal, pero pues si me puedo ahorrar una posición menos para preguntar, pues mejor, ¿no? Entonces, muevo el low acá, ¿sí? Y el algoritmo me dice que, pues que a pesar de que ambos ya están apuntando al mismo, pues igual pregunte. O sea, pregunte para saber si es o no es, ¿sí? Porque a pesar de que están apuntando al mismo, no significa que este número sea el que yo estoy buscando, ¿sí? O sea, puede que sí sea o puede que no sea. Ahorita miramos otro ejemplo. Entonces aquí yo preguntaría, bueno, la posición 2, porque la mitad entre 2 y 2 es 2, ¿sí? O sea, si el rango que está ocupando es la misma posición, pues la mitad sería la misma posición. Entonces yo diría, esto es un 7 y lo que estoy buscando es 7, sí, entonces, listo, ya encontré ese número, ¿listo? Y ya, sí.
Entonces ahora vamos a mirar otro ejemplo, para que quede más claro. Digamos que ahora vamos a buscar, no el 7, sino el 8. ¿Listo? Vamos a buscar el número 8, si está o no está. Entonces, de nuevo, arrancamos. Low está acá y high está acá. Preguntamos por la mitad. Este es un 10. Significa que el high tengo que mover al anterior, ¿cierto? Entonces lo muevo acá. ¿Listo? Ahora, aquí pregunto por este y me va a decir, pues que el 8 es mayor, ¿cierto? Entonces muevo el low al siguiente. Entonces aquí me queda low. Y aquí pregunto y él me dice, bueno, el 7 es menor. Entonces, según el algoritmo que hemos estado haciendo, ¿qué debería mover? ¿El high o el low? Ya ahí se acaba, porque, ¿no? O sea, ¿se acabaría? Sí, sí, o sea, sí se acaba, o sea, sabemos que se va a acabar, sí, pero porque lo estamos viendo acá en el dibujito. Pero digamos que el algoritmo tiene que ejecutar el paso. O sea, aquí en este caso, como no es igual, siempre tiene que mover un puntero, ¿sí? Alguno de los dos. Sí, porque la decisión que nosotros hacemos es, dependiendo del valor que tenga, muevo low o muevo high, ¿sí? En este caso, lo que yo voy a hacer es mover low y lo muevo acá, ¿sí? O sea, ¿por qué muevo low? Porque yo digo, este elemento que estoy buscando, o sea, o más bien, este elemento es menor al 8. Significa que un intervalo vacío, ¿sí? Osman, creo que se dejó escuchar un momento. Sí, me acabo de dar cuenta. ¿Y hasta dónde me escucharon? ¿Todavía me ven? ¿Me ven? Sí, Sí, cuando estaba moviendo el low, todavía te vemos. sí, 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 pon como 10 segundos nomás. Bueno, entonces no. Entonces lo que estaba diciendo era, el low lo movería a la derecha porque este elemento es menor al que estoy buscando. Entonces la regla que estamos diciendo es, si es menor, pues mueva el low al siguiente, ¿sí? Y pues en este caso lo que vemos es que se cruzan, ¿sí? O sea, el high queda a la izquierda, o sea, el high me dice la respuesta está por este lado, pero el low me dice la respuesta está por este lado. Pero es incorrecto. O más bien, no es incorrecto, sino es, o sea, si esto me dice que está por este lado y está por este lado, pues es que no existe como, o sea, yo puedo saber que no existe ese valor, ¿sí? Porque no hay un rango válido para buscar. Entonces, lo que yo sé es que cuando se cruzan, pues ya paró el algoritmo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían las formas de parar el algoritmo? La primera sería que ya encontré el número y la segunda, que se cruzan los punteros, ¿sí? Listo. ¿Hay preguntas hasta ahí? ¿Algo que no se entienda? A ver, aquí le echo por acá. Aquí hay una interrogación de hace 2 minutos. Supongo que fue la caída. Bueno, entonces, pues bueno, esto es búsqueda binaria prácticamente. Ahora, pues, digamos que analicemos la complejidad, ¿sí? Antes de, digamos, como de pasar al código, analicemos la complejidad y es, ¿cuál sería la complejidad de este algoritmo? O sea, ¿cuántas preguntas tengo que hacer en general? O sea, si tengo un arreglo de tamaño n, ¿cuántas preguntas tendría que hacer? Y entonces lo que nosotros vemos es que inicialmente, pues vamos a hacer preguntas hasta que se crucen, ¿no? Entonces, inicialmente, ¿cuánto mide el intervalo que yo estoy preguntando? Pues, o sea, el intervalo va a ser de largo n,
¿cierto? O sea, inicialmente va a ser de largo n, porque pues yo lo pongo acá al inicio y al final. Ahora, yo pregunto algo, lo que hago es mover el low o el high. Y lo que dijimos es que en ambos casos, el tamaño resultante va a quedar reducido a la mitad, ¿cierto? Entonces va a ser n medios, ¿sí? En el siguiente paso, yo vuelvo a preguntar por la mitad, y lo que va a pasar es que ese intervalo que medía n medios, ahora va a medir la mitad de eso, o sea, n cuartos, ¿sí? Y después, vuelvo a preguntar, y va a medir n octavos, y luego n 16avos, y bueno, así sucesivamente hasta que llegue a 0, ¿cierto? O sea, hasta que esto sea 0. Porque es que se cruzan. O sea, cuando se cruzan, pues el intervalo vale 0. Entonces, yo sé que acá hice un paso, acá hice 2 pasos, para llegar a ese hice 3 pasos, acá hice 4 pasos y así, ¿sí? Entonces, a mí lo que me interesa es, o sea, si yo escribo esto como una forma diferente, sería como, yo sé que voy a dividir n dividido entre, o va a quedar n dividido entre 2 a la x, ¿sí? Sí, hasta que esto sea 0. O sea, y x es el número de pasos que yo hago. O sea, hago un paso, entonces queda n medios, otro paso n cuartos, otro paso n octavos, n 16avos, ¿sí? Entonces, x es el número de pasos que yo doy, ¿sí? O sea, y lo pongo así 2 a la x porque es cuántas veces estoy dividiendo entre 2, ¿sí? ¿Puedes recapitular cómo llega al 0? ¿En qué caso llega a 0? Ok, sí, mire, entonces hagamos acá un ejemplo chiquito. Entonces, si el low vale 0 y el high vale 6. Entonces, aquí, ¿cuánto mide el intervalo? Mide 7, ¿cierto? 7. Listo. Luego, yo pregunto por la mitad, entonces digamos que la mitad es 3, ¿sí? Lo que va a pasar es que o el low se va a 4 o el high se va a 2. Pero en ambos casos, entonces supongamos que se va a 2. No, más bien que el high se va a 2, sí. Entonces low sería 0 y high sería 2. Y en este caso, ¿cuánto vale este largo? ¿O cuál es el largo de este intervalo? Sería 3, ¿cierto? O sea, fíjense que se redujo la mitad. Luego yo vuelvo a preguntar por la mitad de esto, que sería 1. Y supongamos que de nuevo, este se vuelve o sea, movemos high. Entonces, low me quedaría en 0 y high también me quedaría en 0. ¿Cierto? ¿Y cuál sería el largo? 1. Y ahora aquí preguntamos de nuevo por la mitad, que sería 0. Uy, 0. ¿Y qué va a pasar acá? Que alguno de los dos se va a mover, o low o high. Pero entonces, supongamos que se mueve low, no sé. Low es 1 y high es 0. Entonces, ¿cuánto mide esto? O sea, esto mide 0 porque low está más adelante que high, ¿sí? Entonces, es como un intervalo vacío. Se puede ver así, ¿sí? Porque este ya cruzó a este. Entonces, es como, no es válido. Entonces, tiene longitud 0. Y entonces así yo sé que llega a 0. ¿Sí es claro? Entonces siempre voy dividiendo entre la mitad hasta que llegue a 0. Entonces siempre se va reduciendo el tamaño hasta que llegue a 0. Sí, Una pregunta. sí. ¿Y qué pasaría si no tuviera mitad? Ah, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Digamos aquí en este caso, sí. Pues hay dos opciones, ¿no? O sea, digamos que tenemos low. Uy, low es, no sé, 0 y high es 7, ¿cierto? Entonces la mitad, ¿cuál sería? 3.5, ¿cierto? Entonces, Sí. lo que yo voy a hacer es
coger cualquiera. O sea, cualquiera me refiero a, hay dos mitades, o está el 3 o está el 4. Entonces, ¿cuál cojo? Cualquiera, no me importa. Por facilidad, uno siempre coge el piso de esto, porque cuando uno hace la división en C++ o en el lenguaje que ustedes usen, pues uno usa la división entera, ¿sí? Entonces yo cojo 3, ¿sí? Pero igual siempre va a pasar que los tamaños se van reduciendo a la mitad, ¿sí? Los tamaños de los intervalos. Listo. Listo. Pues ahí fíjense que no importa cuál es el que uno escoja, por lo mismo que dijimos al inicio, ¿no? De que yo tengo algo en un intervalo y yo tengo que preguntar por alguno, ¿sí? Por alguno, y a partir de ese yo obtengo información para ir reduciendo mi intervalo. Entonces no importa cuál de los dos escoja. Listo. Pero entonces, bueno, sabiendo que lo que yo quiero es ver cuántas veces tengo que dividir, o sea, cuántas veces tengo que dividir, o máximo puedo dividir, hasta que esto sea 0, ¿sí? Que es esto que tenemos acá. N dividido 2 a la X es igual a 0. Pues esto lo podemos ver como, o sea, o es similar a decir que yo preguntar cuántas veces 2 a la X, sí, como cuántas veces tengo que multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 hasta que sea N, ¿sí? O sea, fíjense que el X es, o sea, el X sería el mismo, ¿sí? O, bueno, diferencia por 1, algo así. Pero es lo mismo, ¿sí? O sea, si yo quiero saber N cuántas veces lo puedo dividir entre 2 a la X, es lo mismo que ver cuántas veces puedo multiplicar. O sea, arranco con 1 y empiezo a multiplicar por 2, por 2, por 2, por 2, hasta que esto sea N o mayor o igual a N, ¿sí? O mayor o igual a N. Y lo que yo voy a hacer acá es, ¿cómo puedo despejar este X? Más bien les pregunto a ustedes, ¿cómo podría despejar este X? Si tengo esto. Supongan que estos son igual. O sea, esto es mayor o igual, pero supongan que son igual. ¿Cómo podría despejar X acá? ¿Con logaritmo? Exacto, con logaritmo. Entonces lo que yo diría es, bueno, uso logaritmación a ambos lados, y entonces me queda que X es igual al logaritmo en base 2 de N, ¿cierto? Entonces, es el logaritmo base 2 acá, el logaritmo base 2 acá, y aquí pues se cancelan, o bueno, si se cancelan esas cosas, me queda la X, y aquí sí logaritmo base 2 de esto. Y pues hago, como esto es, obviamente como esto es un número racional, entonces hago techo de este número, y digo, X va a ser esa cota, más o menos, va a ser esa cota, techo de eso, ¿sí? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que si yo tengo N que es 10 a la 5, y el número de operaciones sí, el número de veces que tendría que preguntar en el arreglo hasta que no llegue a 0 sería logaritmo en base 2 de 10 a la 5. Entonces, ¿cuánto es eso? Logaritmo en base 2 de 10 a la 5. Aquí está. Me dice que es 16. Y hacemos techo, o sea, 17. Significa que tengo que hacer 17 preguntas. ¿Sí? Solo 17 preguntas para encontrar un número en un arreglo de tamaño 10 a la 5. ¿Sí? Entonces, claramente esto es mucho mejor que hacer la búsqueda secuencial que habíamos dicho. ¿Sí? Importante, recuerden lo que les dije de ordenar. ¿Sí? O sea, importante que el arreglo esté ordenado. Ahorita vamos a ver un poquito más cuáles son las restricciones que debo cumplir para poder usar búsqueda binaria. Listo. ¿Hay preguntas hasta ahí? ¿O todo bien? Todo bien. Listo, súper. Bueno, uy. Entonces, vamos a mirar cómo podemos programar esto. Entonces, lo que yo voy a tener inicialmente es un arreglo, ¿cierto? Entonces, tenemos un arreglo. Y bueno, vamos acá a poner los numeritos. Pongámoslos los que tenemos acá en el tablero. Entonces, yo tengo... ahí. Tengo
2, 5, 7, 10, 15, 25, 30. Entonces tengo 2, 7, 10, 15, 25, 30. Entonces me arreglo. Entonces, lo primero que voy a hacer es, bueno, ya sé que está ordenado, entonces pues no lo voy a ordenar. Pero, pues voy a hacer, a definir las dos variables que yo necesito. Bueno, vamos a definir primero una variable x, que es el que vamos a buscar. Digamos que vamos a buscar 7. Entonces, lo que haríamos es, low empieza en 0, ¿cierto? Porque es la primera posición. Y high empezaría en a.6 menos 1, ¿cierto? Pues el final, acá. Porque eso está indexado en 0, ¿no? Entonces por eso le resto 1. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a ejecutar el algoritmo que estamos diciendo mientras no se hayan cruzado los dos índices. Entonces lo que yo voy a decir es, mientras que el índice menor, o el del inicio, sea menor o igual al high, es porque aún existe o aún estoy en un intervalo válido, ¿sí? Entonces voy a ejecutar el algoritmo, o voy a ejecutar la pregunta. Entonces listo, yo sé que estoy en un rango que va desde low hasta high. ¿Qué tengo que hacer? Preguntar por la mitad, ¿cierto? Entonces voy a calcular la mitad. La mitad sería low más high dividido 2. ¿Sí? O sea, esta sería la mitad del intervalo. Sí. Si tuviéramos acá 0 más 7 dividido 2 más 3.5. Si tuviera, no sé, 4 y 8, sería 4 más 8, 12 dividido 2, 6. ¿Sí? Entonces, bueno, así puedo calcular el punto medio. ¿Listo? Y lo que les digo, o sea, si esto da 3.5, me lo va a aproximar a 3. ¿Sí? Porque es la división entera. Bueno. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Preguntar si en esa posición está el número que yo estoy buscando, ¿cierto? Entonces, yo digo, si A en la posición mid, ¿sí? Es igual a X, significa que lo encontré. O sea, puedo imprimir aquí, lo encontré. ¿Cierto? Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si, bueno, lo encontré y puedo hacer break, ¿no? Para que se salga. Ahora, ¿qué pasa si no es igual, sino que, pues aquí vamos a poner else if. Si A en la posición mid resulta que era menor a X. O sea, lo que está ahí es menor a lo que estoy buscando. ¿Qué hago acá? ¿Cuál muevo? ¿Low o high? High. Si es menor, se mueve high. Exacto. No, mentiras. No, está mal. Si es menor, muevo high. O sea, yo estoy buscando X. Y sé que este elemento es menor. ¿Sí? O sea, a ver, yo tengo aquí low. Tengo aquí high. Ah, si el elemento es menor, entonces sí tiene que mover el low. Okay, si entonces tengo aquí mid, y yo pregunto por este elemento, me dice que el X es, o sea, que este es menor a X. Significa que la respuesta está hacia este lado. Porque no va a estar hacia la izquierda, porque si este ya es menor, pues todo esto va a seguir siendo menor. ¿Sí? ¿Está? Sí. Bueno. Ok. Entonces, si es menor a X, movemos low, ¿cierto? Low es igual a mid más 1. ¿Cierto? Por lo que dijimos, no lo dejamos en mid, sino en mid más 1, porque ya sé que es menor. Y si no, este es el caso en el que A en mid es mayor a X. ¿Sí? Pues high es igual a mid menos 1. ¿Sí?
muevo el high. Entonces lo que yo sé es acá. Lo que yo sé es que si, o sea, si este while se salió por este break, ¿qué va a pasar? Que low va a ser menor o igual a high, ¿cierto? O sea, yo lo sé. Pero si se salió porque se cumplió esta condición, o sea, o no se cumplió esta condición más bien, es porque no encontró nada. Entonces aquí yo puedo saber como, bueno, si low es mayor a high, o sea, que se salió porque no cumplió esta condición, ¿sí? Entonces lo que yo puedo decir es, no está el elemento X. ¿Sí? Y aquí digo que sí está. Pero ya aquí de hecho puedo imprimir la posición. Lo encontré en y imprimimos la posición que sería mid. ¿Cierto? Bueno, ¿hay preguntas hasta acá? ¿En qué caso sería low mayor que high? Cuando no lo encuentra. O sea, acuérdate, aquí cuando dijimos, Ya. sí, o sea, cuando dijimos aquí que buscábamos el 8, ¿se acuerda que se acabó el algoritmo porque se cruzaron? Mira, aquí se cruzaron. Low igual a 1, high igual a 0. Se cruzaron, entonces se salió porque no encontró. No se salió porque entró el break. Si hubiera entrado al break, sabemos que es un intervalo válido, pero aquí sabemos que, como no es un intervalo válido, se salió porque no lo encontró. ¿Sí? Entonces, vamos a probar esto. Entonces me dice, lo encontré en 1. Estamos buscando el 7. Entonces, posición 0 es posición 1. O sea, parece que se ve bien. Vamos 10 a ver qué pasa, si lo encuentra. Lo encontré en 2. ¿Sí? Está bien. Ahora, si le decimos 8. Me dice, no está el elemento 8. ¿Listo? Si le ponemos, no sé, 40. Entonces me diría que no está tampoco. ¿Sí? Listo. Bueno, parece que está sirviendo. Entonces ahora, pues vamos a mirar cómo bueno, o sea, bueno, este problema era como bastante sencillo, ¿sí? Pero no siempre yo voy a preguntar si existe algo que sea mayor o algo que sea menor, o, perdón, no siempre voy a preguntar si existe un elemento y ya, sino que a veces lo que yo quiero encontrar es como, ok, del arreglo que está acá, ¿cuál es el primer elemento que es mayor o igual a un número que yo le doy? ¿Sí? O sea, digamos, ¿cuál es el primer elemento que sería mayor o igual a 8, sabiendo que está ordenado? Sería el 10, ¿cierto? Porque es el primer elemento que es mayor o igual a 8. ¿O cuál es el mayor elemento que es menor al 8? Que es menor al 8. Sería el 7, ¿cierto? Porque es el mayor de todos, o el último, que es mayor a 8. Perdón, menor a 8. Y así, o sea, como que yo voy a preguntar como, bueno, ¿cuál es, o el primero que sea mayor exclusivamente, o sea, no mayor igual, sino que si yo preguntara como por 10, ¿cuál es el primero que es mayor a 10? Me haría 15, ¿sí? Entonces, en ese tipo de casos, pues como que yo tengo que modificar un poco la búsqueda binaria, ¿sí? Porque ya no me va a importar este caso. O sea, este caso de si es igual, bueno, puede dejarlo, pero digamos que si yo estoy buscando algo que sea mayor a X, pues eso ya no me va a servir, ¿sí? Porque no estoy buscando algo que sea X, sino que sea mayor a X. Entonces, esto yo tendría que quitarlo. Y me tocaría empezar a trabajar, o tendría que escribir la búsqueda binaria como de otra forma, o sea, de alguna forma que me asegure que me encuentre ese elemento, ¿sí? Y, bueno, ¿qué pasa si dejamos este código así como está? Entonces, aquí lo que yo quiero encontrar es el primer elemento que sea mayor o igual a X, por ejemplo. O más bien el primer elemento que sea mayor a X. ¿Sí? Entonces, no. Aquí.
Yo diría como para 8, el primer elemento que es mayor o igual a 8 es 10. Puede pasar que no existe, ¿no? O sea, si yo pregunto por 35, me debería decir que no existe, porque se sale. Entonces, ¿qué pasa acá? Si yo dejo este código como está, ¿serviría? O sea, obviamente aquí tendría que ser algo después del while, pero ¿serviría o no serviría? ¿O qué podría pasar? Pues no veo cómo podría preguntar. Preguntar qué. Sí, preguntar qué. Voy a borrar acá, mientras tanto. Pues el número. No me entera, no sé. Bueno, o sea, hay que pensar de la misma forma, o sea, bueno, o más bien, hay que pensar como, ¿qué puede pasar? O sea, estamos acá en low, y este es high. Pero ahora la pregunta no va a ser como si es igual, ¿sí? Porque yo no estoy buscando un elemento que sea igual a algo, sino uno que sea mayor, ¿sí? O menor. Bueno, en este caso estamos buscando que sea mayor. Entonces lo que yo voy a coger es de nuevo la mitad y voy a preguntarle a este algo. O sea, o más bien, con el valor que está acá, puedo sacar información. Entonces supongamos que yo estoy buscando el número 8, ¿sí? Lo que yo voy a decir es, bueno, si low, o más bien, si mid, si este mid es menor a 8, que es la condición que tenemos acá, como si es menor, entonces si es menor a 8, ¿es menor a 8? No. Entonces, ¿qué significa en este caso? Que la respuesta del número que yo estoy buscando, que sea mayor a 8, ¿dónde va a estar? Va a estar en este rango, ¿no? Sí. ¿Sí? Pero, por como lo hicimos, fíjense que acá decimos low va a ser igual a mid más 1. Entonces, lo que va a pasar es que low se va a pasar a 15. ¿Eso sí está bien? Esperen. Low a sub mid es menor a x. Acá preguntamos. 10 es menor a 8. No. Ah, entonces en realidad va a entrar en el else. No va a entrar acá, sino que va a entrar en el else. ¿Sí? Sí, porque x no es mayor a 8. No es mayor a 10. ¿Sí? 10 es menor a 8. 10 no es menor a 8, perdón. Entonces lo que va a pasar es que el high se va a pasar por acá. ¿Sí? Entonces el high se pasa por acá. ¿Sí? Pero entonces aquí vemos algo raro. Entonces yo aquí borro high. Y aquí lo que estamos diciendo es, supuestamente, que la respuesta está en este intervalo. Supuestamente. Pero eso no es verdad, ¿cierto? Porque en este intervalo no hay ningún número que sea mayor a 8. ¿Listo? Pero, pues vamos a seguir a ver qué pasa. Pero digamos, acá hay algo interesante y es, yo sé que la respuesta es 10. O sea, yo sé que la respuesta está justo a la derecha del high. Justo a la derecha. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a seguir a ver qué pasa. Aquí yo voy a preguntar por el 5. Y el 5 me va a decir, ah, bueno, el 5 es menor al 8. Entonces muevo low. ¿Sí? Entonces 5 es menor a 8, entonces muevo low. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el low se va a mover para acá. Entonces ambos me quedan en la misma posición. ¿Listo? Y aquí lo que va a pasar es que pregunta por la misma posición. ¿Y qué pasa? ¿Entra en el if o en el else? Entraría en el if porque diría el 8 es mayor al 7. ¿Sí? Es el 7. Entonces muevo el low. Pum, muevo low para acá. Uy. Muevo low para acá. Y lo que va a pasar es que ahí ya se acaba la iteración.
el del algoritmo, y se sale el while. Pero entonces fíjense en algo interesante que pasó acá, y es que el low quedó justo en el 10. ¿Sí? Y 10 es la respuesta. ¿Sí? Entonces uno aquí como que se puede preguntar como, ¿eso será casualidad que haya pasado eso? ¿O realmente hay algo acá que me está asegurando que siempre va a pasar eso? ¿Sí? Y pues en general siempre va a pasar eso. O sea, lo que va a pasar es que cuando yo haga la búsqueda binaria así como la teníamos antes, dependiendo de lo que yo vaya preguntando acá, la respuesta me va a quedar o en low o en high, ¿sí? Pero lo que siempre va a pasar, o sea, más bien, se los voy a poner de esta forma. O sea, pueden pasar varios casos. Puede pasar que el intervalo en el que yo estoy buscando es este, ¿sí? De low a high, y la respuesta esté justo acá, ¿sí? O puede pasar también que yo estoy buscando acá y la respuesta está justo acá, ¿sí? O también puede pasar que esté dentro. Pero bueno, si está dentro, pues no importa. Digamos que los casos raros son estos dos, ¿sí? Que yo estoy buscando en este intervalo y como vimos ahorita, puede pasar que por como yo muevo los punteros, me quede como justo al lado de la respuesta. Pero fíjense que si esto llega a pasar, es imposible que este puntero se mueva más hacia allá, ¿sí? O sea, no se puede mover más hacia allá porque nunca se va a cumplir la condición que se cumplió para que se moviera hacia acá. O sea, nunca se va a cumplir, en este caso, pues la condición de que sea mayor, ¿sí? Porque ya de aquí en adelante todo es menor. Entonces lo que va a pasar es que todo este puntero se va a empezar a mover hacia acá. O sea, este lo movemos a la mitad, luego lo movemos a la mitad, a la mitad, a la mitad, hasta que llega acá, ¿sí? Entonces, en este punto cuando están acá, es cuando en la siguiente iteración se cruzan, ¿sí? Y ahí es cuando yo sé dónde me queda la respuesta. O sea, aquí la respuesta, supongamos que low y high son iguales, ¿sí? Y están acá. Entonces, como yo sé que la respuesta está acá a la derecha, pues este va a entrar al if, porque va a decir, el que estoy buscando es mayor, entonces entra acá, y el low queda acá, y el high queda acá. Pero si entrara en el else, que sería el caso contrario, pues acá, entonces aquí lo que va a pasar es que este se va a empezar a mover así, tan, 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 ¿sí? Y lo que va a pasar acá es que, bueno, en realidad aquí me equivoqué. O sea, esto no puede pasar. O sea, que quede aquí afuera no puede pasar. Lo que va a pasar es que queda justo acá, en el borde. Pero lo que va a pasar ahí es que este se va a empezar a mover, se va a empezar a mover, se va a empezar a mover, tan, tan, hasta que llega acá. Y cuando ambos son iguales, cuando low es igual a high, va a entrar en el else. ¿Sí? Porque aquí, entonces aquí ya no sería mayor igual. Ya no sería mayor, sino mayor igual. Porque aquí preguntamos si es menor. Y en el else sería que sea mayor igual. Y en este caso sería mayor igual, ¿sí? Entonces, el high queda acá y el low queda acá. Entonces, lo que quiere decir esto es que el low siempre queda en la respuesta. Para este caso, siempre la respuesta queda en low. Lo que yo antes mira acá es low. O la posición sería low. Entonces, la posición sería el primero que es mayor al número que estoy buscando. ¿Sí? Entonces, mayor igual, creo. Entonces, si preguntamos aquí, por ejemplo, por el 5, ¿qué va a pasar? Entonces, en vez de la posición sería 1. O sea, porque el primero que es mayor a 5 es este. ¿Sí? Si preguntamos por el 7, me dice el 1. ¿Sí? Porque aquí estoy buscando el que es mayor o igual. O sea, ¿por qué lo sé? Por la condición que estoy usando acá. Si yo pusiera menor, me arrojaría el siguiente. Me arrojaría el 2. ¿Sí? Entonces, bueno, o sea, la cuestión, o lo que les quiero decir es que cuando uno programa la búsqueda binaria así, de esta forma,
A veces pasa que lo que estamos buscando se nos sale del rango, pero queda justo al lado. Entonces, al final, siempre va a haber una iteración en la que low es igual a high. Siempre va a pasar que low es igual a high, y ahí es cuando se arreglan los punteros, o sea, lo mueve a un lado o lo mueve al otro. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando uno debe analizar como, ok, ¿dónde me va a quedar la respuesta? Si me va a quedar en la variable low o en la variable high, mirando la última iteración. ¿Sí? Yo sé que esto de pronto suena un poco confuso, pero o sea, es pura práctica. O sea, es como practicarlo y hacer ejemplitos y ahí uno se da cuenta de, pues, de lo que pasa. ¿Sí? Bueno. Bueno, no sé si hayan preguntas hasta ahí. Bueno, quizás eso fue un poquito enredado, pero es lo que les digo, o sea, eso es pura práctica y ya. O sea, ¿y qué es lo bueno? Pues que de esta forma todas las búsquedas binarias siempre van a ser iguales, siempre, siempre, siempre van a ser iguales. Siempre se van a programar de esta forma, ¿sí? Un if, low igual a mid más 1, o high igual a mid menos 1, depende. Pero siempre el low se mueve a mid más 1 y el high se mueve a mid menos 1. Siempre, 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 siempre. O sea, puede que estos dos se intercambien, pero siempre va a ser así, las búsquedas binarias. ¿Listo? Bueno, no sé si alguien iba a decir algo. Me pareció. Bueno, que escribieron algo hace rato. Bueno, entonces ahora pues vamos a mirar. O sea, digamos, esto se ve un poquito enredado, o sea, digamos, eso de los rangos, se ve un poquito enredado porque estamos trabajando con enteros, ¿sí? Entonces, digamos que por eso es que no es como tan, no sé, diría uno como tan claro. Porque si yo pudiera partir en 3.5 no tendría que hacer esto de mid más 1, mid menos 1 y eso, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver cómo, cuándo puedo aplicar yo búsqueda binaria, en realidad. ¿Y se acuerdan que yo les dije que pues ustedes tenían que ordenar el arreglo y todo eso? Lo que pasa es que uno puede aplicar búsqueda binaria, o más bien uno aplica búsqueda binaria sobre una función. ¿Sí? Digamos, en este caso no definimos como tal la función. O bueno, la función sería como el arreglo que tenía el array. O sea, f de n x sería igual a en la posición x. Esa sería nuestra función. O sea, dado un x, que sería un índice, nos responde qué posición está ahí. Lo que se tiene que cumplir para poder hacer búsqueda binaria es que la función sea monótona. ¿Sí? Ya sea monótona creciente o monótona decreciente. O sea, así. ¿Sí? Pero no puede pasar algo así, como que sea de ese estilo. ¿Sí? O sea, que suba y que baje así, no. Puede ser de este estilo. Bueno, aquí me estoy torciendo, pero esto supongo que es recto. Tan, 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 tan. ¿Sí? Como una escalerita. Lo importante es que sea monótona creciente o decreciente. O sea, ¿y por qué se tiene que cumplir eso? Pues creo que es bastante evidente que lo que ustedes hacen es preguntar en un punto, ¿cierto? Lo que ustedes necesitan saber es si me voy hacia acá o si me voy hacia acá, ¿sí? Pero pues si la función no pasara que fuera monótona, pues yo no sabría qué hacer. O sea, digamos, si yo tuviera algo así y yo pregunto por acá, ¿sí? Pues yo no sé por qué aquí vuelve y sube, ¿sí? Entonces, o sea, como que no es claro cómo puedo ir acortando los rangos para la búsqueda, ¿sí? Entonces, de nuevo, que sea monótonamente creciente. Bueno. Listo. Entonces, por ejemplo, si yo les digo un problema fácil, entonces vamos a mirar que la búsqueda binaria también se puede hacer. O sea, acá la hicimos sobre un arreglo, pero en realidad yo la puedo hacer pues para muchas cosas. Digamos que nos dan el siguiente problema, y es, nos dan un número X, y lo que yo quiero encontrar es la raíz cuadrada de X. ¿Sí? Quiero encontrar la raíz cuadrada de X. ¿Ok? Pues obviamente puede ser un double. Entonces en este caso tendríamos que hacer algo, pero con doubles.
¿Cómo podría yo hacer la búsqueda binaria para un x? Si yo quiero obtener la raíz cuadrada de x. Me comando un problema, pero bueno, sí, de pronto lo miramos ahorita más tarde. ¿Cómo podría hacer eso? Hallar la raíz de un número. Siempre va a ser menor que el número, es lo único que me ocurre. Siempre va a ser menor, sí, ¿cierto? Es cierto. Pero entonces, digamos, lo primero que vamos a pensar es, ok, ¿la función es monótona? ¿Creciente? O sea, la función de f en x es igual a raíz de x. ¿Es monótona creciente? Creo que no. Entonces vamos a mirar. ¿Qué pasa si ponemos raíz de x? ¿Eso nos hace algo? Sí. Bueno, eso nos grafica una vaina así. Y esto yo creo que es creciente, porque siempre crece, ¿cierto? O sea, Sí. bueno, pero digamos que nosotros no podemos graficar, ¿no? Pues eso es trampa. Pero bueno, o sea, lo que uno sabe es que obviamente sí. Pues que no sé, creo que es bastante evidente que siempre es creciente, porque si ustedes prueban como, no sé, para 4, la raíz de 4, ¿sí? Eso nos da 2, ¿no? Pero si probamos la raíz de, no sé, de 3, pues nos va a dar menor, nos da 1 punto algo. Y si probamos la raíz de, bueno, supongamos que acá estamos trabajando con enteros, pero si probamos la de 3.9, nos va a dar menor a 2, ¿sí? O sea, como que uno se da cuenta que esta función es creciente. Digamos que a veces lo difícil es darse cuenta de eso, como, ¿esta función es creciente? ¿Sí o no? O monótona, o sea, creciente o decreciente. Lo importante es que sea monótona. Bueno, pero sabemos que sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos nuestra función, que es por este estilo. Así. Es así. Bueno, más o menos así. Y lo que yo voy a hacer es preguntar. O sea, yo sé que quiero encontrar x. O sea, quiero encontrar cuál es este valor en y. ¿Cierto? Entonces, lo que yo voy a preguntar es pues por varios valores. Entonces, yo puedo preguntar por un valor acá. ¿Sí? Si yo pregunto por un valor acá, ¿qué va a pasar? O sea, o más bien, no, es al revés. Lo que yo voy a preguntar es por un valor aquí. Yo quiero ver si este valor, vamos a ponerle z, cumple, que es la raíz de x. ¿Sí? Pues yo como sé si z es la raíz cuadrada de x. Pues porque z al cuadrado es igual a x, ¿no? Sí, porque esta es la raíz. Entonces, si yo lo elevo al cuadrado, pues me tiene que dar x. Si me da menor que x, yo sé que el z que estoy buscando está más arriba. ¿Cierto? Pero si por el z que yo pregunté está más arriba, entonces yo pregunté por aquí por este. Y este me va a dar que z al cuadrado va a ser más grande que x. Entonces, pues yo sé que el z va a estar más abajo. ¿Sí? Es como que ahí ya puedo empezar a hacer mi búsqueda binaria. ¿Y cuál sería el rango inicial en el que yo sé que está la respuesta? Yo sé que la respuesta está entre 0 y x, o el número que me dan. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a hacer acá es, bueno, pues va a ser muy parecido en realidad. Entonces, tenemos x, que es el número que le queremos hallar la raíz. ¿Cierto?
Entonces, aquí vamos a trabajar con doubles. Entonces, yo sé que la respuesta está entre 0. Entonces, ¿qué sería? Low es 0. Y está máximo hasta X. O sea, yo sé que no va a ser X, o bueno, tal vez para uno, pero para los demás no va a ser X. Pero no me importa porque lo que me interesa es que esté, o sea, que la respuesta esté en este rango. ¿Sí? Si está en este rango, pues todo bien. Ahora, lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos antes, ¿no? Mientras esto sea menor o igual. Entonces, vamos a preguntar en la mitad. Double mid es low más high dividido entre 2. Y fíjense que aquí en este caso puse double porque al ser low y high, como son doubles, cuando lo divido entre 2, me va a quedar un double. Entonces, en este caso sí estoy interesado en doubles. ¿Sí? En el otro no, porque estaba iterando sobre las posiciones de un arreglo. Entonces, lo que yo voy a decir acá es, bueno, si al hacer mid por mid me da igual a X, entonces esto vamos como esto me puede dar en double, entonces vamos a castigarlo entero. Entonces, digámosle, y si el entero de hacer la multiplicación es igual a X, bueno, más bien, así más bien. Bueno, así. O sea, si es menor a X, ¿qué significa? Significa que tengo que, o sea, el mid o la respuesta está más arriba, o sea, tengo que aumentarla. Entonces, lo que voy a decir es, low es igual a mid, pero no sería mid más 1, como les había dicho antes, sino en este caso, como estamos trabajando con double, sería low es igual a mid. Y ya, ¿sí? Y en el caso contrario, tendría que bajar la respuesta. Entonces, high es igual a mid. ¿Sí? Y bueno, ¿alguien ve algún problema con esto? Así como está programado esto. De pronto una condición o algo. ¿Ven algo raro? La respuesta va a quedar en low. No. No. Ok, entonces vamos a probarlo. Entonces probemos con x igual a 4. A ver qué nos da. Bueno. Hola. Se quedó ahí. Hola, hola, hola. Se quedó. No imprime nada. Se quedó en ciclo infinito. ¿Alguna idea por qué se quedó en ciclo infinito esto? O sea, ¿cómo sé que se quedó en ciclo infinito? Porque yo puedo imprimir acá, no sé, low, mid, imprimamos high. Y vamos a mirar que esto está imprimiendo 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Entonces, esto se quedó ahí. ¿Será que tengo que cambiar esto? A ver si se arregla. O sea, sigue quedando el ciclo infinito. Claro, el problema aquí es que yo estoy, o sea, estos son doubles. Y yo estoy comparando doubles, ¿sí? Entonces, la comparación de doubles va a llegar a ser muy peligrosa, ¿sí? Porque pues toca mirar como los decimales y la precisión de los tipos de datos y todo eso. Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a inventarme otra, como una condición de parada que sea diferente a low menor o igual a high. ¿Sí? O sea, voy a iterar este algoritmo o a recorrer este algoritmo un número determinado de veces. Entonces, yo voy a definir un número de iteraciones tal que me asegure que en ese número de iteraciones encuentre la respuesta. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a decir es como, bueno, tengo acá mis iteraciones. Iteraciones es igual a 0. Y lo que le voy a decir ya no es que sea eso, sino que si las iteraciones son menores a, no sé, o sea, mientras sean menores o iguales a, no sé, 100, digamos, pues hágalo. Entonces hago iteraciones más. Entonces hago varias iteraciones de esto hasta que en algún momento llegue algún valor. Vamos a ver qué pasa ahí. Entonces en este caso acabó. ¿Sí? O sea, me encontró y dio la respuesta es 2.
Pero ¿qué pasa si le pongo un número más grande? No sé, digamos 1, 2, 3, 4, así. ¿Qué pasaría ahí? Me dice que la respuesta es 100. Entonces parece que lo está encontrando bien. Entonces la pregunta que debería ser, ok, ¿cuál es el número de iteraciones que yo tengo que poner acá? Para asegurarme que la respuesta, asegurarme de que la respuesta se encuentre bien. O sea, siempre se encuentra la respuesta. Entonces lo que nos tendríamos que preguntar es, bueno, o sea, sabemos que el rango se va a disminuir a la mitad siempre, ¿no? Siempre se reduce a la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad. Entonces lo que tenemos que preguntar es como, bueno, como cuánto es lo máximo que esto puede, o sea, que el tipo de dato double puede soportar, o sea, la precisión. Y bueno, si uno busca en internet un poco y se documenta, pues se da cuenta que estos son como 64 bits y bueno, haciendo un par de cuentas, uno sabe que más o menos cuando tenga 70 iteraciones, ya la precisión no va a dar más. O sea, va a llegar un punto en el que cuando ustedes dividen entre 2, el número les da el mismo, ¿sí? Porque la precisión del double no aguanta más. O sea, y es más o menos 70 porque esos son, o sea, el tipo de dato double es de 64 bits, entonces es como, si yo hiciera 2 a la 64, entonces vamos a poner 70, más o menos. O sea, si no tiene dudas, pues le pone un poquito más, 80, y ya. Pero entonces, esto funciona porque lo que yo le estoy diciendo es como, hágalo 80 veces y sature como la precisión, o sea, llega un punto en el que ya no puede hacer más. O sea, por eso es que se queda en ciclo infinito, porque ya no puede hacer más. Entonces, cuando ustedes vayan a trabajar con doubles y tengan que hacer búsqueda binaria con doubles, no haganlo de menor a igual, sino que hagan iteraciones. ¿Listo? O sea, siempre se hacen iteraciones para evitar este tipo de errores. Entonces, todas las cuentas las podemos hacer así como con double y todo, pero importante el número de iteraciones. ¿Listo? Bueno. Bueno, pongamos acá un número más raro. Así. A ver, ¿cuánto nos da? Nos da 21.30. Vamos a ver si esto sí es correcto. Si esto al cuadrado nos da 456. Digamos que aquí por la precisión da un poquito más, pero es por la precisión. Listo. Perfecto. O sea, ahí se ve que está bien. O sea, si yo imprimiera más decimales, pues me haría más preciso. Listo. Listo, listo. Ahora vamos a mirar algo. Y es, bueno, ¿dónde más yo puedo usar búsqueda binaria? ¿Cuándo más podría usar búsqueda binaria? Pues vamos a mirar un problema, de hecho. Vamos a mirar este problema acá. Este problema, lo que nos dicen es que nos dicen que un granjero tiene n stalls, que no sé qué es stalls, establos, ¿ok? Y están en una línea. Y nos dan las posiciones donde están los establos. Y nos dicen que los establos están, o las posiciones X de los establos van hasta 1.000.000. Entonces están entre 0 y 1.000.000. Y nos preguntan, nos dice que tenemos C vacas, pero estas vacas como que, bueno, suelen ser agresivas y se ponen muy cerca. Entonces, lo que nosotros queremos es acomodarlas, o sea, queremos acomodar las vacas en estos establos de tal forma que la distancia entre dos vacas, o sea, la mínima distancia entre dos vacas, sea lo máximo posible. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿esto qué significa? Lo que significa es que si yo pongo acá una vaquita, aquí otra vaquita, esta está a una distancia 2, y aquí pongo otra vaquita, y esta está a distancia 5. La mínima distancia a la que están dos vacas es 2, ¿sí? O sea, esas son las más cercanas. Lo que yo quiero es maximizar este número, hacerlo lo más grande posible. O sea, que las dos vacas que estén más cerca me queden lo más lejos posible. ¿Sí? Entonces, a ver, acá tenemos un caso, nos dicen 5 y 3. 5 y 3 sería, tenemos 5 establos y 3 vacas. Entonces nos dan las posiciones de los establos. 1, 2,
8, 4, 9. Listo. Entonces, tenemos 1, 2, 4, 8, 9. Uy. Sí, estas son las posiciones de los establos. Y yo tengo 3 vacas. Entonces tengo que seleccionar 3 de estos, de tal forma que los que me queden más pegados sea lo mínimo posible, lo máximo posible. Entonces yo podría seleccionar, no sé, el 1, el 9 y por ejemplo el 2. En este caso, los que más cerca están es, estos están a distancia 1 y estos están a distancia 7. Entonces el mínimo es 2, es 1, perdón, 1. Entonces, bueno. Pero si yo seleccionara acá este, lo más cercano sería, estos dos están a distancia 3 y estos dos están a distancia 5, entonces lo mínimo es 3. ¿Sí? Bueno, y si yo probar acá con este, estos estarían a distancia 1 y estos estarían a distancia 7, pero el mínimo es 1. Entonces la respuesta es 3, ¿sí? Porque cuando yo escogí esta vaca de acá, ponerla acá, la tercera vaca, la mínima distancia fue 3 y yo quiero maximizar eso, ¿sí? Entonces fue 3. ¿Listo? Entonces a mí lo que me preguntan es, bueno, ¿cuál es esa mínima distancia? Perdón, esa máxima distancia a la que los puedo dejar. ¿Sí? Y me dicen pues que tengo muchos, bueno, 10 a las 5 vacas y, perdón, 10 a las 5 establos y vacas hasta tantas como establos. ¿Sí? Entonces ahí, pues digamos que uno, inicialmente cuando uno ve este problema, uno dice, pues yo no veo busca binaria por ningún lado, la verdad. ¿Cierto? Porque ahorita estamos hablando de buscar numeritos en un arreglo o buscar la raíz de un número, pero pues aquí me están diciendo que ponga un asignamiento de vacas en establos, o sea, ¿cómo así? Pero entonces, lo que vamos a hacer es algo que se llama búsqueda binaria sobre la respuesta. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué significa? Lo que significa es que yo voy a decir como, bueno, ¿será que es posible dejar las vacas a una distancia menor o igual a menor o igual a algún X que yo le dé? ¿Sí? Entonces yo le doy un X. Tengo que ver si de alguna forma puedo poner las vacas en los establos tal que la distancia entre ellas, más bien, sea mayor o igual a X. Mayor o igual a X. ¿Sí? O sea, me interesa que todas las distancias entre consecutivos sean mayor o igual a X. Si eso se puede, significa que X es una respuesta. ¿Sí? Pero como a mí me interesa... esperen. Me estoy confundiendo. Un momentico. ¿Es mayor o igual o menor? Sí, mayor o igual. Ah, sí, sí, sí. Sí, es mayor o igual, sí. O sea, yo quiero que las vacas queden separadas por una distancia mayor o igual a X. O sea, cada par de vacas adyacentes queden separadas por una distancia mayor o igual a X. Entonces yo sé que X es una respuesta. Y como yo sé que X es una respuesta, pues yo estoy interesado en el máximo. O sea, el máximo X que cumpla eso. ¿Cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si yo dibujo acá como, no sé, digamos, para un X dado, tenemos para distancia 1, distancia 2, distancia 3, distancia 4, distancia 5, distancia 6, distancia 7, distancia 8. Entonces, yo voy a preguntar si se puede o no se puede. Entonces, ¿se puede o no se puede? Sí, eso es un booleano. Vamos a ponerle, o sea, f de x es, si puedo dejar las vacas separadas a una distancia, aquí faltó 0, mayor o igual a 0. Entonces, ¿será que puedo, en este caso, puedo dejar las vacas separadas a una distancia mayor o igual a 0? Sí, cierto. Entonces, vamos a poner un 1 de que sí se puede. Porque pues, las puedo poner a todas pegaditas y todas están a una distancia mayor o igual a 0. Listo. ¿Puedo dejarlas a una distancia mayor o igual a 1? Sí, también se puede, ¿cierto? Yo le puedo dejar acá
estas 3, entonces estas están a la distancia 1, estas están a la distancia 2, entonces son mayores o iguales a 1, sí. ¿Puedo dejar hasta una distancia mayor o igual a 2? ¿Se podría? Entonces yo podría dejar acá una, aquí no puedo poner la otra porque me quedaría pegada, entonces la pongo acá, y ya me quedaría una distancia mayor o igual a 2, y la otra la puedo poner acá, ¿cierto? Y yo puse mis 3 vaquitas, entonces sí se puede. Se puede. 1. A distancia 3 se podría, entonces yo iría acá. Bueno. Aquí pongo la primera vaca. Luego aquí no la puedo poner, pero puedo ponerla acá. Entonces, listo. La siguiente vaca la podría poner acá también, ¿cierto? Entonces aquí me quedarían a distancia 3 y aquí a distancia 4. Sí. Perfecto. Entonces yo acá escribo que sí se puede. Ahora 4, ¿se podría a distancia 4? Entonces yo digo, bueno, a distancia 4, no lo puedo, o sea, aquí pongo la primera vaca y la segunda vaca no la puedo poner acá, ¿cierto? Porque esto me quedaría a distancia 3, entonces la siguiente vaca la tengo que poner acá. Listo, ya cumple la distancia. Pero la siguiente vaca no la puedo poner acá y ya no tengo más establos. Significa que no puedo ponerlas a distancia 4. Uy, distancia 4. Un momentico, por favor. Ya. Y bueno, obviamente si yo no puedo ponerlas a distancia 4, tampoco voy a ponerlas a distancia 5, ¿cierto? Ni a distancia 6, ni a distancia 7, ni a distancia 8. ¿Sí? Un momento. Listo, perdón. Bueno, entonces, bueno, lo que se sigue diciendo. Entonces aquí, pues, como que yo tengo esta funcioncita que me armé, ¿sí? Me dije como, bueno, pensémoslo así. Y entonces lo que yo sé acá, que es que a partir de un punto, o sea, como que va a ser como se puede, se puede, se puede, se puede, y a partir de un punto no se va a poder más, ¿sí? Entonces, ¿cómo qué forma tiene esta función? O sea, va a tener esta forma, que es como se puede, se puede, se puede, se puede, luego baja y no se puede. Entonces, esta función es monótona decreciente, ¿sí? ¿Eso qué sugiere? Que yo pueda hacer búsqueda binaria acá, ¿sí? O sea, porque ¿en qué estoy interesado yo? ¿Cuál es como el mayor X para el que se puede? O el último X para el que se puede, ¿sí? Entonces, si yo dado un X, logro como responder si se puede o no, pues ya puedo hacer la búsqueda binaria, ¿sí? ¿Sí se entiende esto? ¿O hay preguntas? Entonces, bueno, voy a asumir que no hay preguntas. Entonces, ahora lo que yo estoy interesado. Man, ahí se ve, pero de pronto el tema es no sé, como son puros unos y puros ceros. Entonces, ¿cómo sería ese menor y mayor ahí? Exacto. Entonces, la forma más clara de verlo es, ¿se puede o no se puede? ¿Sí? Digamos, unos y ceros, lo que yo voy a pensar es como, ¿se puede o no se puede? Entonces, si para 2 se puede, intento para algo más adelante a ver si se puede. Y si no se puede, y así. ¿Sí? Entonces, digamos que si ustedes arrancan acá. O,
¿sí? Sí, o no sé si el approach es como o buscar uno en donde, digamos, sí se pueda y el de su derecha no se pueda, como para encontrar ese punto donde cambió, como buscar ese punto en el medio donde el de su derecha, donde el medio era 1 y el de la derecha era 0. No sé. También se puede ver así. Sí, de hecho también se puede ver así. O sea, es una forma de verlo. Como yo suelo verlo, es como, o sea, si quiero buscar el último en el que se pueda, ¿sí? Entonces lo que yo digo es como, o sea, digamos que yo tengo este rango, ¿sí? Yo pregunto acá, ¿se puede? O sea, este es low y este es high. Acá digo, ¿se puede? Sí. ¿Cómo se puede? Pues búsqueme uno mayor que también se pueda. Entonces, pum, me manda acá. Entonces ahora voy a buscar en este rango. Pregunto acá, ¿se puede? No. Entonces, mando el low, el high lo mando acá. Acá digo, ¿se puede? No. Entonces me manda acá. ¿Se puede? No. Y pum, me manda acá. Y se cruzaron y la respuesta queda en high. ¿Sí? Entonces fíjense que aquí la respuesta ahora va a quedar en high, y entonces queda en low. ¿Sí? Pero la búsqueda binaria va a ser exactamente igual a como la habíamos puesto antes. ¿Sí? Entonces, o sea, lo que uno siempre tiene que pensar es como, ¿cuál es la condición que quiero hacer? Digamos, ahí como decía Oscar, o sea, yo también lo puedo pensar como, ¿cuál es el momento en el que cambia? ¿Sí? O sea, y ninguna forma es mejor que la otra, sino simplemente son formas diferentes de ver. ¿Sí? Entonces, lo que uno tiene que pensar es como, ¿con cuál forma me siento más cómodo? Como buscando lo que tengo que buscar, ¿sí? Lo que quiero encontrar. Esa es la cuestión, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería esto? Así, digamos, en términos de código, entonces sería súper parecido. Entonces sería, eh, bueno, o sea, primero hay que leer pues, los arreglos de, ¿qué es lo que nos dan? Nos dan el número de casos y los arreglos. Entonces necesitamos el arreglo de los establos y el arreglo de... Ah, no, solo el arreglo de los establos. Entonces vamos a llamarlo A. ¿Listo? Entonces me dicen, me dan el número de casos, entonces leo los números de casos y mientras haya casos disponibles, pues hago la iteración. Entonces leo cuántos establos hay y cuántas vacas hay. ¿Listo? Ahora leo el arreglo. ¿Listo? Entonces aquí lo que me dicen es, bueno, que pues o sea no me lo han ordenado ni nada. Entonces yo lo voy a ordenar porque pues la solución que yo voy a usar para asignar las cosas es ir de izquierda a derecha y es una solución greedy, digamos, para mirar si se puede o no, que es yo voy de izquierda a derecha y pongo el primero, o pongo una vaca en el primer lugar donde pueda, ¿sí? Dado que ya puse una vaca antes, y si no he puesto, pues la pongo en el primer lugar, y miro dónde la puedo poner, ¿sí? Entonces, bueno, aquí leo no sé. Aquí leo el arreglo y lo ordeno, o sea, lo ordeno porque lo voy a usar más adelante ordenado. Sí. Listo. Entonces ahora lo que voy a hacer es la búsqueda binaria sobre la respuesta. Entonces, low sería 0. ¿Por qué 0? Porque yo sé que pues siempre se pueden dejar mayor o igual a 0. La distancia 0. Y high sería, ¿cuánto debería ser high? ¿Cuál es la distancia máxima a la que yo los podría dejar, dados los límites? Entonces, en el peor de los casos es que me den una distancia 0, o sea, uno que esté en 0 y otro que esté en distancia, ¿esto qué es? 1000 millones. Entonces, la máxima distancia sería 1000 millones, ¿no? Entonces, recuerden lo que les dije. Siempre hay que buscar cuál es el límite máximo donde está la respuesta. Entonces, la respuesta nunca se va a pasar de 1 por 10 a la 9. Entonces, ahora yo digo, mientras esto sea menor o igual, ¿listo? Entonces, ¿cuál sería el mid? Sería low más high dividido 2. Entonces, aquí es donde viene lo interesante. Voy a preguntar. Voy a preguntar si puedo o no con mid. Entonces, si puedo, entonces can de poder. O sea, si puedo con mid. Cuando digo poder con mid me refiero a si puedo poner las C vaquitas. Se puede poner las C vacas a una distancia separada de por lo menos mid.
significa que la respuesta a dónde va a estar. O sea, si se puede en este punto, yo estoy buscando el máximo, pues muevo el low. ¿Cierto? Porque la respuesta, como estoy buscando el máximo, tiene que estar más adelante. Por lo menos, o a menos que sea ya él. ¿Sí? Pero pues sabemos que si es él, pues después el otro puntero se va a volver y me va a volver a dejar acá. Y si no, o sea, si no se puede, yo sé que la respuesta está a mi izquierda. Entonces, high es igual a mid menos 1. ¿Sí? Y entonces acá me toca pensar, listo, ¿dónde queda la respuesta? Entonces, de nuevo, para saber dónde me queda la respuesta, si en low o en high, lo que decimos es, pensemos cuando low es igual a high. Si low es igual a high, si low es igual a high, ¿qué hago? Pues puede que entre en el if o entre en el else. Entonces, si entra en el if, significa que se podía y low queda en mid más 1. O sea, low va a quedar en un punto donde no se puede. ¿Sí? Eso quiere decir que la respuesta queda en high. ¿Sí? Porque low se movió a la derecha y quedó en un punto donde no se podía. Y si entra en el else, va a pasar parecido, pero aquí se va a mover. Entonces, si entra en el else es porque está en un punto donde no se podía. Entonces mueve el high a la izquierda. Y high queda donde sí se puede. ¿Sí? O sea, lo que les digo, eso es como práctica más que todo. Sí, pero o sea, esa es la forma en la que yo siempre lo analizo. Como, bueno, si está en el mismo caso, entra acá o entra acá. O sea, no importa cuál de los dos entre, siempre la respuesta va a quedar en el mismo. Entonces, en este caso va a quedar en high. ¿Sí? Va a quedar en high. ¿Listo? Entonces, ahora lo único que me falta es hacer esta función de si se puede o no. O sea, ¿y qué pasa acá? Que esto yo sé que tiene complejidad log2 de n. O en realidad acá sería log2 de 10 a la 9. ¿Sí? Porque la distancia empieza siendo 10 a la 9 y va a ser log2 de eso. Entonces, yo me puedo dar el lujo de esta función responderla en tiempo más o menos n. N o n log n. Y entonces en total la complejidad me daría n log 2 de 1 por 10 al 9. ¿Sí? Y pues vamos a mirar cómo podemos responder esto. ¿Sí? O sea, cómo podemos implementar esta función de forma óptima. Entonces lo que yo voy a hacer es acá definir una función que se llama can y me recibe la distancia mínima a la que deben estar. ¿Sí? O sea, este mid es la distancia mínima a la que deben estar. Listo, entonces yo voy a guardar un last que va a ser como, ¿cuál fue la última posición donde puse a alguien? Y vamos a decir que inicialmente lo ponemos en, bueno, sí, lo ponemos en, no sé, en un número muy chiquito, en menos infinito, o sea, menos 1 por 10 a la 9. Sí, lo puse muy lejos. De hecho, podría decir que lo puse en menos distance min. ¿Sí? O sea, lo puse muy lejos. Eso es como para decir que siempre lo puedo poner en la primera posición. Entonces lo que yo voy a decir es, bueno, voy a iterar desde 0 hasta el número de establos. Y entonces aquí necesito el n. Bueno, el n que es el número de establos, lo necesito global, lo quito de acá. Y lo que voy a decir es, listo. A ver, yo sé, o sea, necesito saber como cuántos me faltan. O sea, cuántas vacas me faltan. Entonces, inicialmente van a faltar C, donde C es el número de vacas que leí acá abajo. ¿Sí? O sea, aquí quito este C y paso arriba. Entonces, me faltan C vacas por colocar. Entonces, lo que voy a decir acá es, bueno, lo que voy a decir es, sí, la distancia de este establo, o sea, A sub I, menos el último donde lo puse. Si esto ya es mayor o igual a la distancia mínima, significa que lo puedo poner acá. Lo puedo poner respetando la restricción que puse. Entonces lo que yo digo es, bueno, last, que es el último que puse, pues como lo voy a poner acá, vendría a ser A sub I, ¿cierto? Y me faltarían, o sea, resto en los que me faltan porque acá voy a poner una vaquita. ¿Sí? Y listo. Entonces aquí lo que hice fue, pongo una vaquita, actualizo que acá puse una y el resto. ¿Sí? Entonces, con este if lo que va a hacer es como ir preguntando por las siguientes, o sea, como eso está ordenado,
puedo hacer esto, ¿no? Por eso era importante ordenarlo. Porque puede iterar en orden, de izquierda a derecha. Y ahora, ¿cómo sé si se puede o no? Lo que yo iba a decir hasta acá, como, si el número de vaquitas que me faltan se volvió negativo o 0, pues retorno true. Porque ¿qué significa? Que pude ponerlas todas o incluso pude poner más vaquitas. Y si no, retorno falso. ¿Sí? Si no, retorno falso. ¿Por qué? Porque me quedaron vacas faltando por poner. ¿Sí? Listo, entonces vamos a probarlo con el caso que está acá. Me dicen si hay preguntas. Entonces aquí nos dice, listo, nos da 3. Bueno, nos tendría que dar 3. Bueno. Pues mandémoslo a ver si funciona. Solo para probar. Tengo que loguearme. Entonces, aquí ponemos el... Esto es C++ 14. Mandamos así. Y pues sí, mandamos a ver si funciona. Pues esperemos que funcione. Y si no funciona, pues... No sé. Funcionó, muy bien. Listo. Entonces, de nuevo, repasando el código rápidamente. Entonces, teníamos este número de casos. Para cada caso leo el número de establos, el número de vacas. Leemos los establos, los ordenamos. Hacemos la búsqueda binaria, sabiendo que la distancia, lo más chiquito que pueden estar separados es a 0 y lo más grande es 1 por 10 a la 9. Entonces voy diciendo, si puedo en esta posición, busco uno más grande, entonces agrando el low. Si no puedo, entonces busco uno más pequeño, entonces hago más pequeño el high y así. Y bueno, la respuesta va a quedar en el high por el análisis que hicimos en antes. Y para mirar si se puede, de nuevo es, guardo cuál fue el último donde lo puse, ¿sí? La última vaca que lo puse, cuántos me faltan, y voy intentando hacer la simulación. Entonces voy poniendo, si lo puedo poner acá, lo pongo y actualizo. Y listo. Listo. Y esto se llama búsqueda binaria sobre la respuesta. O sea, y en general, esto se usa mucho en muchos problemas, ¿sí? Y lo que suele variar es esta función can. O sea, puede que acá yo tenga que usar, no sé, estructuras de datos, o tenga que hacer una fórmula, o tenga que hacer, no sé, muchas cosas, ¿sí? Pero entonces, la clave es lo que les digo. O sea, siempre la búsqueda binaria siempre se va a programar igual. Nunca va a cambiar. A menos que sea de doubles, ¿no? Pero bueno. Ahora, pues como les dije al inicio, pues la idea es que también vamos a ver algo que se llama búsqueda ternaria, ¿sí? Que es parecido a la búsqueda binaria. Ahora, bueno, no les dije por qué se llama búsqueda binaria, pero creo que es bastante lógico que se llama búsqueda binaria porque partimos en dos partes, ¿no? O sea, cuando ustedes preguntan por mí, están partiendo en dos partes, la parte izquierda y la parte derecha. Por eso es binaria, de dos. Entonces, cuando uno dice búsqueda ternaria, ¿a qué suena? Suena a que vamos a partir en tres partes, ¿sí? Ahora, ¿cuándo se suele usar búsqueda ternaria? Una preguntita ahí, antes de que sigas. En ese caso, ¿vos tenés alguna heurística como pasar cuando queda en high o cuando queda en low? ¿O siempre haces como la prueba de escritorio? Siempre hago, pues, la prueba de escritorio en mi mente, ¿sí? O sea, lo que pienso es, bueno, si low siempre va a ser igual a high. Si entra acá, pues, ¿cuál se mueve? ¿Low o high? Y dependiendo de lo que yo quiera, pues, miro, pues, cuál es. O sea, si entra acá, o sea, cuando entra acá, lo que yo estoy diciendo es que va a entrar en este caso. Porque como se puede, lo que estoy diciendo es que va a entrar aquí, ¿sí? Low es igual a high. Entonces, entra acá. Lo que pasa es que low se mueve a mid más 1, o sea, low pasa al siguiente y queda en una posición donde no se puede, ¿sí? Entonces, yo sé que la respuesta queda en high, ¿sí? Y solo con analizar este caso ya es suficiente. Pero pues si usted no está seguro, analiza también el else, pero se va a dar cuenta, o sea, va a llegar a la misma conclusión. O sea, ¿cuándo entra en else? Cuando no se puede, o sea, cuando está... ¿esto qué es? Bueno, cuando está acá, ¿sí? O sea, cuando está acá, o sea, cuando low y high están acá, va a entrar en el else y high se va a mover a mid menos 1. O sea que high va a quedar donde debe quedar, ¿sí? Y es como el análisis que yo siempre suelo hacer.
de esto. ¿Sí? Pero bueno, o sea, de una vez les digo, o sea, hay varias formas de programar las búsquedas binarias. O sea, yo lo suelo hacer así, pues así fue como lo aprendí. Y pues ya, o sea, cuando ya uno se, no me parece que cuando ya uno se queda como con una forma de hacerla, como que cambiarse a otra forma es un poco extraño, ¿sí? Porque digamos las otras formas suelen como a veces sumarles a low o a veces sumarle a high y así. Pero pues esta es bastante estable porque siempre se suma uno, siempre se resta uno. Y lo único que toca pensar es dónde queda la respuesta, si en low o en high, ¿sí? Pero bueno, o sea, ahí ustedes pueden como buscar en internet y se van a dar cuenta que hay varias formas de programar la búsqueda binaria. Bueno, entonces la pregunta es ahora, ¿qué pasa si yo tengo una función de este estilo? Y lo que yo quiero buscar es el mínimo de la función f. O sea, y esta f de x puede ser una parábola, ¿sí? O sea, esto es una parábola, ¿no? Pero digamos que pues la función, o sea, no necesariamente tiene que ser una parábola, sino que sea del tipo, ¿cómo es que se llama esto? No me acuerdo. Eso que no traza una línea así y tiene que pegar exactamente en 2 puntos. Bueno, no me acuerdo cómo se llama eso. Pero bueno, tenemos una función de este tipo, o sea, que es como, es grande, luego baja hasta un mínimo y luego empieza a crecer. O sea, ya no es como antes que era siempre crecía, sino ahora decrece y luego crece, ¿sí? Pero bueno, solo así, decrece y luego crece. No es crece, decrece, decrece, no. Solo decrece y luego crece. Tenemos una función de este estilo y lo que yo estoy interesado en hacer es calcular el mínimo. O sea, ¿cuál es el mínimo x para el que se cumple esto? Perdón, ¿cuál es el mínimo x? No. ¿Cuál es el x para el que la función es mínimo? ¿Sí? O sea, ¿cuál es este x acá? Para el que la función tiene su mínimo. O tiene su máximo también. Se podría mirar. Pero bueno, aquí pensémoslo como que ¿cuál es el mínimo? Y pues en realidad es muy parecido. Entonces lo que nosotros tenemos es como, sabemos que la función decrece y luego crece. ¿Sí? Entonces yo tengo acá el low. Tengo el high. ¿Cierto? Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a decir, bueno, si yo hiciera el mismo truco de partirlo aquí en la mitad, por ejemplo acá, ¿qué va a pasar? Pues que aquí yo sabría como, pues listo, yo estoy buscando el mínimo y sé que aquí, no mentiras, o sea, sí, o sea, realmente aquí no sabría mucho. Si yo partiera acá, o sea, preguntara por este punto, como que no sé nada. O sea, realmente no sé nada. Entonces lo que yo tendría que preguntar es como por 2 puntos, ¿no? O sea, como por este y por este. O, pues, no sé, o sea, hay varias formas, estoy contando como formas. O sea, podría preguntar acá y preguntar en low y en high, y a partir de lo que sé de low y high, decidirme si me voy hacia un lado o hacia el otro, ¿cierto? Y yo podría pensar que eso está bien, o sea, eso es correcto. O sea, yo sé que aquí low está más grande, o sea, el F low es más grande, F en high es más grande, y bueno, como que podría intentar decirle como, pues muevo este acá o muevo este acá. Pero bueno, digamos que no es claro, o sea, no hay como una forma clara porque de hecho da lo mismo preguntar acá que preguntar acá, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? O sea, fíjense que estos dos tienen aquí el mismo punto. O sea, no hay ninguna, ¿sí? O sea, entonces, como que yo no sé de alguna forma correcta siempre si tengo que mover el low o el high para encontrar el mínimo. Entonces, lo que yo voy a hacer es que en vez de preguntar en un punto, voy a preguntar en 2 puntos. O sea, si tengo este, voy a preguntar acá. Entonces, lo que voy a hacer es tener
Sí, 2 puntos. Vamos a darle a este M1 y M2. Y van a ser estos puntos, digamos que no importa, o sea, no importa cuáles sean los puntos que ustedes cojan, pero de nuevo, si yo quiero reducir lo más posible este rango, ¿cuánto sería o cuáles serían los puntos mejores por preguntar? Sería partir esto en 3 partes iguales, ¿no? O sea, que esto sea igual a esto, igual a esto. Y esos serían los 2 puntos de corte, ¿sí? Entonces, a partir de estos 2 puntos, ¿sí? Lo que yo voy a saber es si muevo el low o muevo el high. ¿Listo? Entonces vamos a mirar los casos que se generan. Entonces, yo tengo mi función que es así. Ay. Tengo mi función. Ya. Tengo mi función que es así. ¿Qué pasa si yo pregunto? Entonces tengo aquí low, tengo aquí high. Yo pregunto, por ejemplo, por un punto acá y por un punto acá. Entonces yo sé que este punto, entonces este es M1 y este es M2. Yo sé que este punto está más abajo que este, ¿sí? O sea, este M2 está más abajo que este. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? O sea, yo sé que la respuesta está en qué parte. Con seguridad sé que la respuesta está en qué parte. Pues como este está más abajo, o sea, digamos, aquí no se ve como tan claro. Más bien. Entonces pensemos en, o sea, es que aquí igual el dibujito sabemos muchas cosas. Pero supongamos que, no sé, por cosas de la vida yo pregunté acá. Y yo sé que este está más bajo. Entonces, una opción era haber preguntado acá o acá. Yo sé que en ambos, entonces este sería M1 y estos dos serían M2. O sea, una opción es que esté acá o esté acá. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Este está más bajo. Si yo moviera el high acá, ya dañaría el intervalo, ¿cierto? Porque la respuesta estaba acá, ¿cierto? Si yo moviera el high acá, pues bueno, ahí sí me quedaría bien. Pero entonces, por este caso de acá, como que no es válido mover el high a M2. O sea, pues si estuviera acá. Pero lo que yo sí sé con seguridad es que en ambos casos yo puedo mover el low a M1, ¿sí? Porque supongamos que el caso sea que yo haya puesto M2 acá. Entonces la respuesta me quedaría que todavía está en este intervalo, ¿sí? ¿Cierto? Pero si M2 hubiera estado acá, igualmente yo muevo este acá, ¿sí? Porque este está más arriba. Y, de nuevo, la respuesta sigue estando en el intervalo, ¿sí? Entonces como que ahí yo ya estoy viendo como la regla que debo seguir para saber cuál de los dos mover, si low o high. ¿Alguien me podría decir como cuál sería la regla que debo seguir? Que me cubre todos los casos. O sea, si yo pregunto por M1 y M2, entonces pregunto por un M1, por un M2, ¿sí? Le pregunto por FM1 y FM2. El que esté a menos distancia del puntero, porque si lo hace simplemente lo mismo del mayor o menor, va a buguearse igual cuando lo haga que el mayor esté a la derecha. Entonces sería como el que tenga menos distancia antes de llegar. El que tenga menos distancia. El que tenga menos distancia. Pues más o menos. En realidad, lo único que yo tengo que mirar es cuál de los dos puntos quedó más alto. Y muevo el que esté más alto, ¿sí? ¿Por qué muevo el que esté más alto?
o sea, si este quedó más alto, low lo muevo acá. Si este hubiera quedado más alto, high lo muevo acá. ¿Y por qué me conviene moverlo al más alto? Porque yo sé que la solución va a seguir estando en la parte que queda. O sea, primero porque sé que el otro es menor, ¿sí? Y al ser menor, yo sabía que la respuesta no estaba acá, ¿sí? Entonces, ahí como que yo, o sea, puedo mover este acá sin problemas, ¿sí? De que vaya a ocurrir algo raro. O sea, pues también tiene que ver un poco como la simetría, ¿no? O sea, como que si esto baja y sube, pues todo bien, ¿sí? Entonces, es como que lo que yo estoy intentando hacer es como siempre nivelar esos dos, ¿sí? Como mantenerlos al nivel. Entonces, la implementación es muy parecida. Entonces, vamos a hacerla acá rápidamente. Entonces, digamos que yo defino mi función que sea double f en x. Así. Entonces yo voy a retornar x por x, ¿cierto? Porque fue la función que dimos acá, que era una parábola. Y quiero encontrar el mínimo de esa función. Listo, entonces lo que yo voy a hacer es pues defino el low, que vamos a decir que o sea, va a ser menos 100, y el high va a ser 100. O sea, digamos que estamos interesados en saber el mínimo en este rango, entre menos 100 y 100. Entonces, como les dije antes, vamos a hacer un número de iteraciones. No vamos a comparar dobles, sino que vamos a decir, mientras, vamos a decir, desde iteración 0 hasta iteración menor a, no sé, 100 iteraciones. ¿Listo? Entonces vamos a tener acá nuestro mitad 1, que va a ser, ¿cómo calculamos esa primera parte? O sea, tenemos que dividirlo todo en 3 partes exactas para poder reducir siempre lo mejor, lo más grande posible. Pues sería, al low le voy a sumar high menos low dividido 3. ¿Sí? O sea, high menos low dividido 3, pues es lo que mide el rango dividido 3. Y pues le sumo ese tercio. ¿Sí? Y al M2, pues hago lo mismo. Sería high menos esto dividido 3. ¿Sí? O sea, esas serían las 3 partes. Tengo M1 y M2. Ahora calculo, o más bien, pregunto. Si f en M1 es mayor a f en M2, lo que tengo que mover es el low a M1. Lo voy a hacer igual a M1. ¿Sí? En el caso de acá. O sea, este es mayor a este, sí, entonces muevo low. Si fuera al contrario, ¿qué haría? O sea, más bien, sí. No al contrario, si no fuera menor o igual. Entonces, si f en M1 es menor a f en M2, lo que tengo que mover es el high. ¿Sí? O sea, este de acá lo muevo a este. En el caso de que este sea mayor, ¿no? O sea, que este quedó por acá, entonces pum, lo muevo. Y si no, es porque ambos son iguales. ¿Y qué pasa en el caso cuando ambos son iguales? O sea, si tenemos algo así. Yo pregunté por acá y por acá. Y ambos son iguales. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo mover ambos al tiempo, ¿no? Muevo este por acá. Muevo este por acá. ¿Cierto? Porque sé que como están a la misma, o sea, al mismo nivel, pues esto es una parábola. O ese estilo de una parábola. Pues el mínimo tiene que estar entre estos. ¿Sí? Entonces sería low es igual a M1 y high es igual a M2. Uy. ¿Cierto? Pero en realidad yo puedo, como esto es mucho código, entonces yo lo puedo evitar. Y puedo simplemente mover cualquiera de los dos. Pues igual no es que me ahorre mucho. O sea, puedo dejarlo así. O sea, si FM1 es mayor a M2, muevo low.
Y en cualquiera de los otros dos casos, pues muevo high, ¿sí? Y pues la complejidad va a ser la misma. Y pero la cuestión es que escribo menos código. Y entonces aquí luego imprimimos low. Puedo imprimir low o high, no importa cuál. ¿Sí? Porque como acá es con doubles, pues ambos van a converger a lo mismo. Entonces ahora probemos qué pasaría ahí. Vamos a ver qué nos bota esto. Eso nos dice, nos está dando menos 3 por algo a la menos 16. O sea, esto es cercano a 0. ¿Sí? Y si miramos la función de la parábola, el mínimo está en 0. ¿Sí? Está en 0. O sea, esto es un número muy chiquito. ¿Sí? Porque es a la menos 16. Entonces sumémosle 1 o algo así para moverlo. A ver si sigue sirviendo. Entonces, bueno, eso no tendría sentido más bien. ¿Cómo es que uno hace? Para correrlo hacia la derecha. Así, ¿no? X más 1. A ver, luego que lo muevo hacia la izquierda. Si ahora lo muevo hacia la izquierda. Entonces la función va a ser X más 1. Entonces aquí vamos a decir, la función va a ser X más 1 por X más 1. Y lo corremos. Entonces me da menos 1. ¿Sí? Me dice, el mínimo está acá. Y bueno, así en general, o sea, para cualquier función, ustedes le pueden sumar a esto lo que sea, y aquí, no sé. Para cualquier función que ustedes tengan por ahí, que sea de este estilo, que sea como una parábola, se puede aplicar búsqueda ternaria. Incluso si la función es así. Si la función viene así. Y aquí es totalmente plana, o sea, esto me quedó horrible. O sea, digamos que sea así. Aquí es como plana y aquí vuelve. Aquí también se puede usar búsqueda binaria. Lo importante es que, o sea, que el mínimo solo sea 1. O sea, sí, como que el mínimo se mantenga ahí. Pero ¿cuándo no se puede usar? Si la función es de este estilo. Uy, Dios mío. Tan. Así, tan. Bueno, o sea, que esto es una línea vertical. Baja. Sí, así. Bueno, digamos que así. Aquí no se podría usar porque puede pasar que la búsqueda ternaria se quede en un mínimo local. O sea, puede pasar, o sea, como por como ustedes van moviendo los punteros, puede pasar que ustedes el high lo muevan acá. ¿Sí? Porque preguntarían, no sé, digamos que ambos cayeron acá, porque, o sea, para que sea más claro, para que vean cuándo puede pasar, sería como algo así. O sea, que esto sea como algo así. Y luego subió. Entonces, ¿qué va a pasar? Claro que puede pasar que un tercio caiga acá, el otro tercio caiga acá. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Que la comparación me va a decir, ah, bueno, mueva este acá, por ejemplo. ¿Sí? Porque pues están al mismo nivel. Pero eso está mal, porque el mínimo queda acá. O sea, ¿y por qué pasó eso? Porque la función tenía un mínimo local. Este mínimo local de acá. ¿Sí? Entonces eso es problemático. Y ahí no se puede aplicar búsqueda ternaria. Una solución acá, lo que yo puedo hacer es como partir esto en pedacitos, o sea, como discretizar y hacer una búsqueda ternaria en cada pedacito. Pero bueno, eso pues es una opción. Y bueno, creo que ya para terminar, creo que eso era todo lo que les iba a decir. Sí, eso. Pues digamos que a veces, ¿dónde se suele usar esto las búsquedas ternarias? Digamos, en distancia entre puntos a veces. Cuando ustedes les dicen que hay un punto que se va moviendo en una dirección y otro que se va moviendo en otra dirección, y ustedes preguntan por la función distancia, ahí pueden hacer búsqueda ternaria. ¿Sí? Porque esa función es cóncava, creo que es que se dice. O bueno, como dijeron por ahí, unimodal. Entonces, ¿cóncava o convexa? Bueno, que crece y decrece. Y de hecho, pues como un comentario adicional, ya el último, es, ustedes pueden usar, o sea, la búsqueda ternaria la pueden usar para, o sea, si ustedes tienen que hacer una búsqueda binaria, pero hacen búsqueda ternaria, también
O sea, como que también funciona. ¿Sí? Como que no puedo usar la búsqueda ternaria a veces en una función que sea... Si hay una función que es, no sé, así, y yo quiero encontrar el mínimo, pues también puedo buscar búsqueda ternaria, aunque podría usar búsqueda binaria también. Pero bueno, solo como un comentario adicional. Bueno, no sé, preguntas, comentarios, sugerencias de todo eso. ¿No? Excelente. Entonces, pues nada, muchas gracias por asistir y muchas gracias por la invitación a los compañeritos de UFPS. Entonces, pues nada,